Expresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, autor de 40 libros de todos los géneros, jefe de orquesta y pianista, Jacques Attali tiene una personalidad con múltiples facetas. Eminencia gris de François Mitterrand, antiguo Sherpa de Francia en las reuniones del G7, actualmente dirige una empresa de microfinanzas y un gabinete de consejo estratégico en nuevas tecnologías. Ante las cámaras de Euronews, Attali esboza el perfil sin concesiones de una Europa en crisis. Monsieur Attali, bonjour et bienvenue sur Euronews. Las elecciones europeas están ahí, bien ahí. Las élites destacan los desafíos de los mayores comicios transnacionales de la historia, pero por el otro lado, por el de quienes deberían meter las papeletas en las urnas, hay una especie de cansancio, de laxismo. No es exactamente eso. Yo creo que los europeos son muy inteligentes y saben que cuando votan para elegir alcalde o al consejo municipal o general, eso tiene un impacto. Eligen a alguien que tiene un poder o a quien pueden ir a ver después a su despacho. Cuando eligen a un presidente de la República o un gobierno, saben también que eso tendrá un impacto en su vida cotidiana. Cuando van a las elecciones europeas, como no hay gobierno europeo ni poder europeo, tienen una impresión muy confusa y su entusiasmo está al mismo nivel que la complejidad del sistema europeo. De ahí la importancia de ir más lejos cuanto antes. Los ciudadanos irán a votar cuando vayan a elegir a un presidente de Europa. La indiferencia se debe también a una falta de tensión dramática. Ni siquiera se elige al presidente de la Comisión Europea. Yo creo que la palabra clave es apuesta. No hay nada en juego o no está claro. En realidad hay una verdadera apuesta. Normalmente, en estas elecciones europeas, si sigue las instituciones, se podría producir un cambio de la mayoría. Actualmente la derecha tiene la mayoría parlamentaria, pero la Comisión en sí no es el reflejo de la mayoría parlamentaria. Es un sistema extraordinariamente complicado. La distancia entre la integración económica y la integración política de Europa es demasiado grande. La crisis nos ha pillado de improviso. Hay que entender las cosas. China es un país integrado. Estados Unidos es un país integrado, pero Europa no. En cierta forma, lo que detuvo la construcción europea fue la caída del muro de Berlín. Sin la caída del muro, ahora tendríamos un presidente de Europa frente a la Europa del Este. Afortunadamente, el muro cayó y es una buena cosa, pero en cierta forma también desordenó las cartas de la construcción europea y retrasó la puesta en marcha de una potencia europea. Ahora, frente a la crisis, necesitamos un poder político tan fuerte como en Estados Unidos y China. Es decir, un poder político capaz de decidir un relanzamiento presupuestario, capaz de grandes proyectos en investigación y sectores punteros, de nacionalizaciones europeas. Dese cuenta de que en ninguna lengua de Europa se puede hablar de nacionalización por Europa. No se puede hablar de europeización. Hoy por hoy es evidente que no habría que nacionalizar empresas, pero algunas empresas deberían convertirse en propiedad de la Unión Europea, pero hasta eso es inconcebible. Si examinamos más de cerca el contexto en el que tienen lugar los comicios, da la impresión de que nunca hemos vivido un momento de más tensión dramática. El sueño americano se ha desplomado. No hay que creer que el modelo americano está acabado, porque más allá de esta crisis van a ser capaces de recuperarse, de resurgir, de volver a formarse, y el individualismo estadounidense va a recuperar su energía. El sistema chino también ha conservado toda su fuerza, pero es cierto que actualmente el modelo de respeto a los servicios públicos, de desarrollo de una justicia social, de un Estado protector y orientador, de una evolución global, que es el modelo europeo, de una cobertura social en el ámbito de la educación y la seguridad muy fuerte, es un modelo que debería convertirse en universal, y Europa debería estar aún más orgullosa del sueño europeo. ¿Por qué entonces esa timidez de las clases políticas dirigentes de Europa a la hora de afirmar esas verdades? Porque los dirigentes europeos están encantados de enviar a sus representantes más mediocres a Bruselas. Lo repito, están encantados de mandar a los más mediocres a Bruselas. ¿Por qué? Porque así mantienen el poder real en los países. Aparte de Jacques Delors, hace 30 o 40 años que no tenemos un presidente de la Comisión que sea de alto nivel. Simplemente porque cada vez que un país ha mandado a alguien a Bruselas, todo el mundo se asegura de que es lo suficientemente mediocre como para no hacerle sombra a nadie, y que Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia conserven su autonomía y no tengan que enfrentarse a una competencia bruselense fuerte. Si entre los 500 millones de europeos dominaran los que quieren ir hacia una Europa federal, en ese caso, ¿cree que el voto que van a depositar en las urnas podría cambiar la forma de dirigir Europa?
No, eso es una distinción entre izquierda y derecha, porque tanto la izquierda como la derecha europeas por ahora son favorables al Tratado de Lisboa. La ratificación del Tratado de Lisboa es más importante aún que estas elecciones europeas, porque constituirá una etapa hacia el progreso de la integración europea. Más allá de eso, si el Tratado de Lisboa es ratificado, las elecciones europeas tendrán un color totalmente diferente, porque permitirán avanzar más, incluso ir más allá. La historia nos enseña que si Europa no se dota en los próximos años de un verdadero gobierno europeo, toda la construcción europea se desplomará, porque lo que no avanza retrocede. Y si no somos capaces de tener un ministerio de finanzas, una política presupuestaria, una política fiscal común, una política social común, el euro desaparecerá, porque el euro no puede resistir si cada uno tiene su propia concepción de la disciplina presupuestaria. O sea que la Unión Europea del mañana estará integrada políticamente o desaparecerá. Exactamente, o cada uno volverá al proteccionismo, que es de hecho una amenaza a nivel mundial, o nos dirigimos hacia algo como un gobierno mundial o tendremos proteccionismos continentales. Sin embargo, hoy cuando se habla de gobierno mundial, más de uno tiene miedo. Por supuesto, es normal, porque es algo que parece fantasmagórico. Pero ya hay un gobierno mundial en muchos ámbitos. Existe en materia de seguridad aérea, en el fútbol, en el sector bancario, existe en muchos ámbitos. Y como nos cuesta mucho pensar en un gobierno europeo que existe hoy, aunque sea extraordinariamente débil, Europa se dedica a dar lecciones al mundo. Si no somos capaces de tener un espacio económico y un espacio político a escala europea, no tendremos lo mismo a escala mundial. Y el espacio económico mundial va a fragmentarse y volveremos a caer en una enorme depresión. Tras el estallido de la crisis se han celebrado 2 reuniones del G20. Está muy bien que se hayan celebrado. La cuestión es saber lo que pasa entre la reunión del G20 en Londres y la reunión del G20 en Nueva York en octubre. Si no pasa nada y es una posibilidad factible, todo habrá sido una comedia. Si por el contrario en ese periodo se ponen en marcha todas las reglas enunciadas en Londres, regulación de los fondos de inversión, de los bancos, de las agencias de notación, mecanismos de control, entonces tendremos un principio de reglamentación mundial absolutamente necesaria. Pero también es necesario que esas reglas sean globales, que no solo se apliquen en algunos paraísos fiscales anexos, sino en todas las grandes potencias. Incluidos los de Estados Unidos y China. Y de Gran Bretaña, que es también un paraíso fiscal. O sea que hay bastante hipocresía en lo que nos dicen. Por ahora podemos pensar que hay peligro de que sea solo una comedia. Merci por votre présence sur Euronews. Merci.